Antes de empezar con la solución del bloqueo de WhatsApp por spam, mira exactamente lo que ocurre, el por qué. Últimamente WhatsApp está bloqueando masivamente por spam a una gran cantidad de números. Cabe recordar que este es uno de los tantos casos que ocurren a diario. Por ejemplo, hay muchas personas que desde su WhatsApp normal, WhatsApp modificado o su WhatsApp Business empiezan a promocionar, ya sea cursos, oportunidad de trabajos online, descarga de aplicaciones, donde agregan también a grupos, a estos números desconocidos de manera masiva. ¿Qué es lo que sucederá luego? Pues que la persona que recibió el mensaje tranquilamente puede presionar los 3 puntos de la parte superior y marcar en reportar, y con ello tu cuenta sufre la primera advertencia de un cierre temporal corto. Ahora bien, eso es en el mejor de los casos, pero últimamente, las personas te van a dar aquí en la opción bloquear. Justamente cuando presionan ahí, te denuncian directamente por spam y aparte de ello, en el peor de los casos también reportan tu empresa, que viene a ser tu WhatsApp Business si lo tuvieras. Si no lo tuvieras, paga los platos rotos tu número de WhatsApp personal al momento de darle en bloquear. Basta que tengas solo 5 denuncias, y estarías en graves problemas, porque ahí es donde el equipo de WhatsApp tiene que investigar las denuncias y por lo general, lleva mucho tiempo la investigación, quizás días o semanas, y si te halla culpable, tu suspensión puede ser permanente. Y como bien sabes, cuando tengas esas 5 denuncias, obviamente te aparecerá este mensaje que dice: esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp, los chats permanecerán en este equipo. ¿Qué hacer en estos casos? Pues en primer lugar, si tú has cometido la falta desde un WhatsApp modificado, ya sea el Plus o derivados, ni se te ocurra mandar una apelación desde ahí para que te desbloqueen, porque te estarías metiendo la soga al cuello, y créeme que tu suspensión sería permanente. Por lo cual, solo desinstálalo. Una vez desinstalado, te diriges a la Play Store y dentro del buscador vas a escribir WhatsApp y procedes a instalarlo. Ahora bien, si en tu caso cometiste la falta desde el WhatsApp normal o Business, no lo desinstales, porque si piensas que desinstalando e instalando nuevamente, ingresas tus datos de registros, te vas a dar cuenta de que el bloqueo sigue vigente, y con ello inocentemente habrás perdido tus copias de seguridad. Ahora vamos directamente a las 2 situaciones que se te pueden presentar cuando te bloquean por spam. La primera es que te aparezca esta opción que diga, solicitar revisión. Si es así, genial, sigue viendo el video. También la segunda situación es que no te salga esta opción y te diga registrar número de manera directa. Si ese es tu caso, sigue viendo el video también. Vamos directamente con la primera situación, solo presionas en solicitar revisión, donde dice, añade cualquier detalle que quieras incluir en tu revisión. Tienes que ser muy juicioso o juiciosa con lo que mandas, no es mandar por mandar, sino ser empáticos con soporte. Para ello, en el primer comentario fijado del video, te estoy adjuntando el texto en Word, y de manera escrita también sobre lo que tienes que enviar. Si en tu caso, te bloquearon el WhatsApp no oficial, porque hiciste spam o algún tipo de infracción, te sugiero enviar este primer mensaje. Ahora bien, si en tu caso te bloquearon el WhatsApp oficial o el WhatsApp Business, pues para tu caso te recomiendo enviar este segundo mensaje y adaptar el texto a tu situación. Recuerda que, como máximo, tiene que ser 69 a 79 palabras. Si te pasas de esa cantidad, te va a salir error al enviar. Solo pegas aquí el argumento que te enseñé. Una vez que lo pegaste, solo presionas en enviar. Una observación aquí, efectivamente, el soporte te dice que, por lo general, las revisiones demoran alrededor de 24 horas, y que la notificación te la dirán en tu misma aplicación de WhatsApp. Muchas personas me dicen que ya pasaron 3 horas y no me desbloquean. Eso era antes, hoy con el volumen de solicitudes que tiene el equipo de WhatsApp, es raro que te contesten dentro de las 24 horas, aunque también es probable si fue un bloqueo por error. Pero si fue por spam, por lo general ahora contestan pasando los 3 días, 5 días o inclusive 2 semanas hábiles. Además, ten presente que el equipo de WhatsApp no te va a contestar los fines de semana ni feriados. Ahora bien, si en tu caso no te contestan aún o no te apareció en la aplicación la opción solicitar revisión, lo que te queda es contactar directamente por la web. Cabe recordar que este paso lo puedes realizar desde tu PC, como también de tu equipo móvil. Para este caso lo haré desde la PC. Muchas personas últimamente me han escrito que les sale algún tipo de error cuando quieren enviar desde la web, y esto puede ser por varios factores que hoy te enseñaré a cómo solucionarlo.
si eres de las personas a las que no te ha salido ningún error en la web, sigue viendo el video, hasta la parte donde hago el relleno de datos. Ahora bien, si eres de las personas a las que le sale error en la web, mira lo que tienes que hacer. En primer lugar, si te sale error en la web de celular, te recomiendo realizarlo desde la PC, desde un navegador determinado. Si en ese navegador te sale error, pues cambias a otro navegador, puedes realizar la apelación de manera incógnita también. Pero si aún así sigue saliendo el error, puedes realizar tu apelación desde otro equipo móvil, ya sea de un amigo o familiar. Si aún así te sale error, ve a una cabina de ciber, la casa de un amigo o familiar, y realiza la apelación porque hay casos en que pueden bloquear tu dirección IP. Ahora bien, si no te funcionó lo anterior, utiliza una VPN, que lo puedes instalar en tu Google Chrome. La VPN se llama Hola VPN. Una vez que lo has instalado, puedes seleccionar el país que gustes, de preferencia que sea Latinoamérica o América. Un dato a tener más en cuenta: cuando la VPN esté activada, se te va a actualizar nuevamente la página con la dirección del país que elegiste. Recuerda apagar la VPN una vez termines de realizar este proceso, dándole un clic en el botón grande. Una vez que se actualizó la página, que por cierto, también te lo dejaré en el primer comentario fijado, solo ve a la parte final donde dice contactos. Una vez dentro, te van a aparecer dos opciones que son soporte para WhatsApp Messenger y soporte para WhatsApp Business. Dependiendo en cuál hayas cometido la falta, solo ingresas ahí. En mi caso ingresaré a WhatsApp Messenger. Lo siguiente que harás es seleccionar tu país. Luego, vas a poner tu número que ha sido bloqueado en WhatsApp. En mi caso, a modo de ejemplo, le pondré un número al azar. Más abajo, escribe tu correo principal a donde quieres que el soporte de WhatsApp te dé la respuesta. De preferencia, que sea Gmail. Luego repites nuevamente tu correo. En este caso, el correo que pongo es inventado al azar. Donde dice ¿cómo usas WhatsApp? Aquí tienes que seleccionar el dispositivo de donde lo usas. Si desde Android, iPhone o desde otro lugar, pues ese tienes que seleccionar. En mi caso, seleccionaré Android. Y dentro del recuadro, vas a copiar el mismo texto que viste anteriormente, donde lo vas a adaptar a tus circunstancias, o simplemente lo pegas tal cual está. ¿Te acuerdas de que te dije que procura que sea alrededor de 69 a 79 palabras como máximo? Porque si le escribes más de ello, te va a salir error. ¿Cómo saber la cantidad de palabras que hay que poner? Es sencillo, solo escribes en la URL de tu navegador, contadordepalabras.com. Y dentro del recuadro vas a pegar el texto. Y como puedes notar, me dice que tengo alrededor de 69 palabras escritas, pues eso mismo es lo que voy a pegar dentro del recuadro de la página de soporte de WhatsApp. Posteriormente, le doy un clic en el siguiente paso. Por lo demás, no vayas a tocar estas últimas opciones. De preferencia, cierra esta página y apaga tu VPN. Ahora vamos directamente con la opción de preguntas y respuestas, que es una recopilación de todas sus experiencias que me han escrito por interno, y quiero compartirlo con ustedes para que no cometan alguno de estos errores en el futuro. Vamos con la primera pregunta que dice: ¿cuánto demora el desbloqueo de WhatsApp por spam? Antes demoraba 3 horas como máximo. Ahora, debido a la cantidad de solicitudes, el volumen aumentó, por lo cual, si la falta es leve o te bloquearon por error, te lo restablecen en menos de 24 horas. Ahora bien, si la falta es considerable, la revisión puede llevar entre 3 y 15 días hábiles. Los fines de semana ni feriados, no responde WhatsApp. ¿El bloqueo de WhatsApp es permanente? La respuesta es no. Aunque concluyan que cometiste la falta y sea permanente, después de 90 días calendarios, WhatsApp te desbloquea automáticamente y recuperas tu número. ¿Por qué WhatsApp me bloquea y desbloquea de manera reiterada una vez habilitada la cuenta por spam? Esto se debe a que aún estás en proceso de evaluación. Que te hayan desbloqueado no significa que todo esté resuelto, ya que te pueden volver a bloquear. Por lo tanto, mi consejo es que te mantengas bajo el radar al menos por una semana, sin hacer spam ni compartir enlaces o fotos, hasta que se normalice la situación y puedas continuar con tus actividades. Para más información, consulta el segundo video del primer comentario fijado. WhatsApp bloqueó mi anterior número, por lo cual me compré uno nuevo y de la nada me lo bloquearon. ¿Por qué se da este caso y qué hacer?
Muchas veces sucede que puedes estar incurriendo en la misma falta o que WhatsApp te haya bloqueado por error. Si sientes que tu bloqueo fue por error, te invito a ver el segundo video del primer comentario fijado para solucionarlo. ¿Por qué está bloqueando masivamente WhatsApp? Esto se debe a que ha aumentado el número de fraudes, hackeos y demás a través de enlaces maliciosos que envían con fotos, propuestas de trabajo, premios, etc. La inteligencia artificial de WhatsApp, dentro de sus servidores, analiza las denuncias y cualquier amenaza en los enlaces para proteger a sus usuarios. ¿Puedo escribirle a la persona que me eliminó de su WhatsApp? Sí puedes, pero te recomiendo que no lo hagas, ya que te puede reportar por spam y podrías tener serios problemas. ¿Me recomiendas trabajar con el mismo número en WhatsApp normal y WhatsApp Business? Puedes trabajar tranquilamente con el mismo número, pero no te lo recomiendo. Si tu objetivo es captar clientes o escribirles sin previo aviso, ten por seguro que te reportarán y podrías perder mucho. Siempre trabaja con un número nuevo y cuida tu WhatsApp personal. ¿Puedo promocionar mi negocio con un WhatsApp personal? Sí puedes, pero no lo hagas. Te recomiendo utilizar WhatsApp Business para ello. Si escribes desde tu WhatsApp personal a personas sin motivo ofreciéndoles cursos, trabajos, etc., te pueden reportar. ¿Puedo agregar a las personas a los grupos de WhatsApp que creo? Depende, si son tus clientes y te conocen, adelante, pero procura no agregar a más de 13 personas al día. Si agregas a más de golpe o, peor aún, a personas desconocidas, abandonarán el grupo y te reportarán. Esto también se considera spam por WhatsApp. ¿Puedo pertenecer a varios grupos en WhatsApp? Puedes, pero no debes. Dentro de esos grupos hay números desconocidos. Si les escribes o compartes cosas, te pueden reportar y perder tu cuenta. Siempre forma parte de grupos donde la mayoría o casi todos sean tus contactos. Me compré un nuevo número de WhatsApp. ¿Es recomendable agregar a todos mis contactos en un solo día? Te recomiendo que como máximo agregues a 15 o 20 personas al día y que no les escribas hasta que hayas agregado a la mayoría de tus contactos. WhatsApp puede considerarlo spam. Llama a cada uno y pídeles que te agreguen. ¿Me recomiendas utilizar el robot de WhatsApp para WhatsApp Business con autocontestador, autopublicador, etc.? Te recomiendo evitarlo, ya que WhatsApp lo considera una seria amenaza. ¿Se puede recuperar un WhatsApp hackeado? Sí se puede. Te dejo un video en el primer comentario fijado sobre cómo recuperarlo. Espero que te haya servido bastante este tutorial. Si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita. Para resolver todos los problemas que tengas con WhatsApp, recuerda que este método se va a ir actualizando y necesitas estar al tanto sobre qué hacer. Asimismo, aquí te explicamos paso a paso lo que debes y no debes hacer, para que no sufras problemas en el futuro. Si tienes alguna experiencia que compartir o inconveniente, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que te ayudaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.